¿Qué tal, queridos hermanos? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva recepción del sábado que está comenzando. Vamos a cantar juntos para comenzar. Dios, yo te pido en oración, nace en mí, dame salvación. Dios, yo te pido en oración, nace en mí, dame salvación. Bien, luego de esta canción les invito a que oremos juntos. Querido Padre, gracias, querido Dios, porque podemos estar ya comenzando el día de reposo, ha terminado una semana con sus labores, con sus dificultades, con sus preocupaciones, pero sin duda también con sus bendiciones. Te pido que podamos estar juntos y en compañía de cada hermano y hermana en su hogar y también en nuestra familia, podamos disfrutar de este día santo que está comenzando. Pido estas cosas por Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy en día la culpa de alguna manera ha sido procesada y reciclada por la sociedad de forma tal que nadie es culpable de nada. La culpa, hoy en día se la ve como una enfermedad o como una estigmatización o como una serie de consecuencias de causas que están fuera del alcance de cada uno. La culpa negada, sin embargo, termina enfermando a las personas. ¿Será que podemos comernos las culpas todo el tiempo y con eso se resuelven las culpas que cada uno de nosotros tengamos?
En Levítico 7, 1 al 6 se nos habla justamente de que donde abunda el pecado, siempre va a sobreabundar la gracia. Ese es el principio que vemos allí. Lo santo va al encuentro de lo culpable y lo santo va al abrazo, diría yo también, de quien está manchado por el pecado. Dice allí el texto, asimismo esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. Así que el sacrificio por la culpa es muy santo. Y así se une lo que es muy santo con lo que es culpable, porque siempre en la Biblia es el Dios santo el que va al encuentro del pecador. La gran lección del santuario es que el culpable que se dirige con fe es tratado como inocente en el santuario. Dice el texto que en el lugar donde se degüella el holocausto, degollará a la víctima por la culpa y rociará su sangre en el altar por todos lados, por los 4 ángulos del altar. Así que en el altar se entrega y se quema todo lo malo, ese sacrificio por la culpa. El texto lo sigue diciendo que de ella se ofrecerá toda la grasa, la cola, la grasa que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grasa que está sobre ellos y sobre los ijares. Junto con los riñones se quitará la grasa que cubre el hígado. Vemos que en la Biblia, ¿no es cierto?, la grasa es símbolo del pecado. Por esa razón se refiere allí de, quemar toda la grasa del animal. Y sigue diciendo que luego el sacerdote lo hará arder sobre el altar como ofrenda quemada a Jehová. Es un sacrificio de expiación. El culpable entrega ese sacrificio por la culpa. Ahora, la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿quién come ese sacrificio? ¿Qué es el sacrificio de la culpa? O sea, ¿quién se come la culpa? Y es interesante un dato, un detalle. El que se come la culpa es el sacerdote, no es el ofrendante. Fíjense lo que dice. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Así que la culpa no se la come el culpable, sino que come la culpa el sacerdote a quien recibe esa ofrenda. Por supuesto, Cristo es el que ha cargado y ha eliminado todas las culpas del ser humano. Dice Isaías 53:4, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y le tuvimos como azotado, herido de Dios y afligido por Dios. Así que Cristo es el que absorbe las culpas del ser humano. Cristo se hizo pecado, aunque no conoció pecado, absorbió todo el pecado del mundo. Es capaz de recibir toda la culpa del culpable que confiesa. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por lo tanto, yo le cargo con mi culpa y él me da su justicia. Él es el que absorbe la culpa, porque la culpa mata, enferma. No puede nadie llevar su propia culpa y seguir sano, seguir equilibrado, seguir bien. Añade Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que Cristo, el bendito, el impecable, el inmaculado, el que no conoció pecado, se hizo culpable, se hizo pecado, se hizo maldición, recibió la maldición de la ley. Se come todas las culpas de cada culpable. Y esto es así porque solo una persona santa, un santo ser como fue allí desde de su concepción virginal, allí solo un santo ser puede absorber la culpa. Primera de Juan 3:5 dice, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. O sea que Él, que quita el pecado, tiene que sí o sí ser alguien que no tenga ningún tipo de pecado. Bueno, la encarnación justamente permitió este sacrificio de Cristo. Él vino para morir, se encarnó para ser sacrificio. Romanos 8:3 dice que lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, cuando era el pecado de la carne, Cristo vino en semejanza de carne de pecado, vino como el sacrificio de la culpa por nosotros. Por lo tanto, el que muere al pecado vive a la justicia. Añade 1 Pedro 2:24 y 3:18, que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos a la justicia. Y así entonces Pedro exclama y termina diciendo, por su herida hemos sido sanados. Añade 3:18, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. El justo por los injustos. Fíjese cómo recalca, subraya permanentemente la Biblia que la culpa solo la puede llevar una persona santa, sin inclinación al mal y sin acto de pecado ninguno, como lo fue Cristo. De hecho, la profecía de Daniel 9:24 anticipaba que Cristo pondría fin al pecado. ¿Sí? Donde está Cristo termina el pecado, termina la condenación del pecado.
Ya decía Daniel que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, o sea, la rebelión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y ungir al santo de los santos, el santuario, por supuesto, ¿no es cierto? Así que qué notable que es esta idea que está en toda la Biblia. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, en 1 Corintios 15:3, y ya sin condenación ahora estamos dispuestos a recibir total bendición. Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Y añade Romanos 4:8, bienaventurado el hombre al que el Señor no culpa de pecado. ¿Cómo lo va a culpar si Cristo vino justamente para absorber el pecado? Ese pecado que hoy la gente niega, ese pecado que es una mala palabra, que no es políticamente correcto hablar sobre el pecado, sobre la culpa, sobre confesión. Bueno, la culpa existe, pero también felizmente existe el Salvador del pecado y de la culpa. Las culpas negadas o reprimidas se enferman y matan, eso lo sabemos, a menos que las coma el sacerdote, como explicaba Levítico 7 y toda la Biblia desarrolla el tema, ¿no es cierto? A menos que el sacerdote se coma la culpa, no uno, sino el sacerdote. Por cierto, Cristo entonces viene para absorber todas las culpas que llevemos. ¿Tienes alguna culpa que está dando vuelta todavía allí en el cerebro, en la vida? ¿Se las entregaste ya al Salvador? Él las puede llevar, sin duda alguna. Pensá en esto mientras escuchamos este tema musical. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió, hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. Ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús, en Jesús. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que él vertió. Hay poder, en la sangre que él vertió. Y bien, luego de esta canción vamos a despedirnos orando. Padre Dios querido, gracias porque el sacerdote es el que puede llevar nuestras culpas. Cristo, el sumo sacerdote, vino para hacerse hombre, para hacerse carne, para llevar la maldición que nosotros no podemos llevar ni cargar. Y así cada culpa puede ser confesada y limpiada a través de ese sacrificio. Gracias, Padre, por esta bendición, que siempre podamos tener conciencia de ese perdón y la paz que viene como consecuencia de confesar. Esta cosa la pido agradecido por Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, gracias a Dios por esta reunión que hemos podido tener y que tengamos todos un muy feliz sábado.